Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a iniciar una serie nueva basada en una biografía que escribí que se titula Pedro Tinoco, Epicentro y Cambio, una biografía publicada por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Con base en esa biografía voy a hacer algunos programas sobre la vida y obra de este venezolano. De modo que vamos a seguir el devenir de un abogado, banquero, diputado, ministro, candidato presidencial y además una suerte de epicentro de las relaciones económicas y políticas venezolanas durante varias décadas. De modo que revisar la vida de Pedro Tinoco es también ventilar la historia de Venezuela entre 1955 y 1993, casi 40 años, donde el doctor Tinoco se fue labrando un liderazgo controversial, pero de indiscutible importancia. Ese liderazgo múltiple se tejió alrededor del ejercicio del derecho, de sus destrezas como banquero, de sus facultades para la conducción empresarial y finalmente con su decisiva participación pública en dos etapas significativas de la vida nacional y en ambas con un sentido del Estado muy particular entre los venezolanos. De hecho, muy pocos compatriotas han tenido en sus manos tal cantidad de hilos axiales del poder económico y político como los tuvo Tinoco, sin haber llegado a ejercer la primera magistratura. Y en este sentido y en muchos otros, la singularidad del personaje se hace evidente, a tal punto que si revisamos la lista de actores similares en el pasado, vamos a hallar una nómina muy reducida, integrada por Manuel Antonio Matos en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, por José Joaquín González Gorrondona y casi nadie más con estas mismas actuaciones que conjugaron lo político, lo económico, el mundo financiero, etc. De modo que es difícil la decantación del poder político y económico en un solo hombre, como lo sabemos, y lo frecuente es que se tenga o el poder político o el poder económico, pero ambos en unas solas manos por un periodo importante no es frecuente. Además, pocos venezolanos urdieron una red de relaciones internacionales tan extensa como la que tejió Tinoco a lo largo de su vida profesional en el universo de la banca internacional y de las relaciones económicas foráneas. De hecho, 3 venezolanos de notable influencia en el mundo global, como son Gustavo Cisneros y Moisés Naím y Miguel Rodríguez, lo recuerdan de esa manera. Por ejemplo, Gustavo Cisneros afirma: Tinoco era muy querido y respetado en los ambientes financieros de Nueva York. Ningún otro venezolano tenía esas puertas abiertas. Además, no se puede explicar la historia moderna de Venezuela sin Tinoco. Por su parte, Moisés Naím señala: el venezolano más internacional de su tiempo, excepcional. Ojalá hubiéramos tenido más venezolanos como él. Y Miguel Rodríguez Fandeo lo consideraba de la siguiente manera: la figura estelar del sector privado venezolano, un hombre de pocas palabras, hablaba 5 minutos y se terminaba la discusión. Un gran conocedor de la historia universal y venezolana, un coloso. Bueno, vayamos entonces al encuentro de este personaje tan singular de la historia nacional, ya como actor principal de una época de crecimiento económico,
de crisis políticas y de gestaciones de cambios fundamentales. Pero comencemos por su infancia y su adolescencia. Pedro Tinoco Jiménez nace en Caracas el 4 de octubre de 1927. Era hijo de Pedro Tinoco Smith, un hombre muy importante en la dictadura de Juan Vicente Gómez, y de Narcisa Jiménez Granés, en una unión sin formalización jurídica de la que nacieron Pedro y Fernando Tinoco, su hermano. Fernando nació en 1929 y murió en 1976. Estos son los padres de Pedro Tinoco. El doctor Tinoco Smith fue, como dije antes, un hombre muy importante por varios motivos, tanto para la vida nacional como para su hijo, Pedro, de quien fue la figura determinante. Pedro Tinoco, de quien estamos hablando, sentía devoción por su padre. Y Pedro Tinoco Smith va a abrirse paso en aquella Venezuela de principios de siglo. Es un abogado egresado de la Universidad de los Andes en 1914, según consta en la lista de graduados en Derecho en Venezuela entre 1830 y 1930. Se llamaba Pedro Rafael Tinoco Smith, su padre, y este joven abogado abre puertas de su oficina en un local en el centro de Caracas, entre las esquinas de Pajaritos a La Palma, enfrente del legendario almacén americano que había fundado William H. Phelps. De hecho, una de las anécdotas de los inicios del escritorio Tinoco la refiere un socio posterior del mismo escritorio, que fue el doctor Gustavo Planchar Manrique, que dice lo siguiente: hay una anécdota de Pedro Tinoco padre que puede ser ilustrativa de cómo se establecía en la época de su juventud una relación profesional. Él contaba que al graduarse abrió su estudio en una habitación que alquiló en el centro, con ventana a la calle, y abría todos los días muy temprano y se ponía a trabajar. Al frente, el viejo Phelps tenía su almacén y lo abría también muy temprano todos los días. Fue así como se conocieron de vista, y Phelps apreciaba el carácter trabajador de Tinoco. Un día lo visitó en su estudio y le encargó pequeños asuntos. Así nació una larga y estrecha relación. De modo que esta fama de trabajador eficiente del viejo Tinoco Smith, su padre, va tomando cuerpo en la Caracas de entonces, una ciudad que tenía poco más de 100.000 habitantes y que para 1927, fecha en la que se asocia con el doctor Alfredo Travieso Paul, crean ambos la firma Escritorio Tinoco Travieso. Y allí queda establecido en el documento que ambos firman, en el que quedan fuera de la relación comunitaria algunos clientes de Tinoco, que expresamente quiere dejarlos fuera de la relación inicial. Pero esto, por supuesto, va cambiando. El escritorio Tinoco Travieso Planchar tiene, imagínense, más de un siglo de haberse creado. Y meses después de iniciar la sociedad con Travieso, la vida de Tinoco va a experimentar un cambio absolutamente imprevisto. Según afirma el historiador Nikita Harwich Vallenilla en la entrada correspondiente al doctor Tinoco Smith en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, señala lo siguiente Nikita Harwich, cito: apoderado de la Lago Petroleum, filial en Venezuela de la Standard Oil, fue recomendado al general Juan Vicente Gómez para servir como apoderado de los bienes de su hijo, José Vicente, al partir este último para Francia. Aquí hay una información importante. El doctor Tinoco Smith es abogado de la Lago Petroleum, que a su vez es propiedad de la Standard Oil, que a su vez es la empresa petrolera de la familia Rockefeller en el mundo.
De modo que los intereses petroleros de Venezuela, de la Standard Oil en Venezuela, los va a defender el padre de Pedro Tinoco, que será Pedro Tinoco Smith. Pero les comentaba antes que por recomendación, suponemos, de la Lago Petroleum, Juan Vicente Gómez escoge a Pedro Tinoco para que sea apoderado de los bienes de su hijo, que va a viajar a Francia a curarse de una enfermedad terminal. Pero José Vicente Gómez, Vicentico como lo llamaban, va a fallecer en 1930 y Tinoco se va a encargar de la venta de sus bienes. En la próxima parte del programa veremos que cómo estos trámites que hizo el doctor Tinoco los conoció el general Gómez y finalmente, concluidos los trámites, lo designa ministro de Relaciones Interiores. El doctor Tinoco Smith será el ministro de Relaciones Interiores de Juan Vicente Gómez entre julio de 1931 y el 17 de diciembre de 1935, fecha en que muere Juan Vicente Gómez. En la próxima parte del programa seguimos con esta relación de los hechos, por ahora de su padre y muy pronto de Pedro Tinoco hijo. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Geografía del paladar. Conocer y disfrutar nuestra cultura gastronómica será un placer. En el estado Bolívar hacen un laulau ahumado tremendamente delicioso. Además, con los tips que no te puedes perder de 0800 Víctor. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el mejor aliño acá en Venezuela? Y bueno, obviamente mi corazón se entrega por completo y el mejor aliño en Venezuela para mí es el ají dulce. Geografía del paladar, con Víctor y Víctor Moreno. Sábados 10 de la mañana y domingos 3 de la tarde. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, decíamos en la parte anterior del programa que este abogado exitoso va entonces a vivir en una casa en la subida del Observatorio Cajigal con Narcisa Jiménez, con su hermana Blanca Tinoco Smith, con su madre Isabel Smith de Tinoco y con Teresa Rodríguez, una señora asistente doméstica de su entera confianza. Allí van a nacer Pedro y Fernando Tinoco. Y poco tiempo después se mudan a La Pastora y viviendo allí, Pedro Tinoco, con apenas 3 años, contrae una tuberculosis que le ha contagiado su tía Blanca, con quien comparte la habitación. Y el doctor Tinoco, ya con recursos económicos, decide enviar a toda la familia a Suiza, a un sanatorio en Davos, porque allí había fama de que era el lugar ideal para superar la enfermedad. De modo que Pedro Tinoco, de quien venimos hablando, hijo, a partir de los 3 años va a vivir en Suiza durante toda su escuela primaria y después el bachillerato lo hará en una academia militar en los Estados Unidos. Venía a Venezuela junto con su hermano y su familia en los veranos a visitar a su padre, que trabajaba en Venezuela pues como ministro de Relaciones Interiores de Juan Vicente Gómez y que va entonces a casarse con la viuda de José Vicente Gómez Bello, que se llamaba Josefina Revenga Sosa. Y mientras esto ocurre, ya superada la tuberculosis del niño, ellos quedan internos en el Bois Gentil Château d'Eu,
en el cantón de Vaud. Ya Pedro Tinoco, nuestro biografiado, tiene 5 años. Como les dije, allí transcurre su escuela primaria. Eso nos lleva a pensar que aprendió el francés junto con el español prácticamente, y de hecho hablaba el francés y el español como primeras lenguas. Y cuando va a entrar en el bachillerato, el padre decide enviar a los dos hermanos, a Pedro y a Fernando Tinoco, a la Peekskill Military Academy en el estado de Nueva York. Allí Pedro concluirá el bachillerato, mientras Fernando se viene a Caracas y estudia en el Colegio San Ignacio. Esta academia, en las afueras de Nueva York, abrió sus puertas en 1833 y cerró sus puertas por falta de aspirantes en 1968. Tenía como lema esta academia el siguiente: sé fuerte como un roble y no cedas a la debilidad. Bueno, resulta obvio que esta educación militar va a ser clave para entender la disciplina, el orden, la seriedad con que Tinoco va a enfrentar la vida. Incluso podría decirse que su adustez provenía de esta rigidez militar que rodeó su educación a lo largo de todo el bachillerato. En 1942, Tinoco regresa a Venezuela y se inscribe en el Colegio Santa María, el de la célebre educadora Lola de Fuenmayor. Allí hace la reválida del bachillerato, tiene 15 años. Se gradúa de bachiller al año siguiente, en 1943. Y entonces ingresa a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela, siguiendo los pasos de su padre, con la idea de entrar a trabajar en el escritorio Tinoco Travieso de inmediato. Y como es fácil de colegir o de contabilizar, hasta este año de 1942, el joven Tinoco ha vivido más tiempo fuera de su país que en su patria. De sus 15 años, alrededor de 12 los ha vivido en Suiza y en los Estados Unidos. Y naturalmente, como dijimos antes, hablaba perfectamente el francés, el inglés, lo que apuntaba para la Venezuela de entonces una ventaja considerable. Y claro, lo que sí necesitaba era una inmersión en la vida criolla, y para ello nada mejor que la Universidad Central de Venezuela, donde va a relacionarse con todo el espectro social de su tiempo. De modo que allí va a comenzar otra etapa en la vida de Tinoco. Y recordemos que el escritorio fundado por su padre en 1914 para entonces ya había crecido. En 1927 había pasado a denominarse Escritorio Tinoco Travieso, ya que se había incorporado como socio Alfredo Travieso Paul. De hecho, entre 1930 y 1937, Tinoco Smith no había estado presente en el escritorio, ya bien porque era ministro de Relaciones Interiores de Gómez, o bien porque estuvo 2 años en el exilio, entre 1936 y 1937. Y en el año 36, precisamente, va a ser cuando el escritorio articula la reestructuración del Banco Neerlandés en el Banco Mercantil y Agrícola. Y Travieso Paul va a pasar a ser integrante de la Junta Directiva de la nueva institución. Allí estará entre 1936 y 1962, año de la muerte de Travieso Paul. Y su hijo, Alfredo Travieso Pacios, va a integrar la Junta Directiva del Banco Mercantil desde 1970 y hasta el sol de hoy. De tal modo que la relación entre el escritorio Tinoco Travieso y el Banco Mercantil ya es prácticamente centenaria, ¿no? Y esto va a interesarnos luego en relación con nuestro biografiado, con Pedro Tinoco, y sobre todo en su desarrollo
como banquero, una de las facetas profesionales que desarrolló. Y este estudiante de Derecho, llamado Pedro Tinoco Hijo, va a incorporarse al escritorio de su padre como pasante, o como él mismo dijo, como amanuense para ir aprendiendo simultáneamente los aspectos prácticos de la profesión. Bien, y por otra parte, la cartera de clientes del escritorio no ha dejado de crecer. La firma va a participar en la creación de Mavesa en 1949, cuando funden Mavesa Alberto Phelps, Andrés Boulton, Ángel Chervini y William Coles. También las empresas de las familias Boulton y Blom van a requerir los servicios jurídicos del escritorio, tanto de Tinoco como de Travieso Paúl. De hecho, ambos participan en la creación de la Empresa General de Seguros en 1953. Y bien, de tal modo que esta es la firma pujante y promisoria a la que se va a asociar Tinoco en 1949, año de su graduación como abogado en la Universidad Central de Venezuela. En esa promoción en la que estudió Pedro Tinoco, van a estar otros venezolanos abogados eminentes como José Meli Orsini, Ramón Escobar Salón, Nicomedes Zuluaga Mosquera, Boris Bunimov Parra, Ney Imio Morales, Bruce Gibbon Izaba, Carlos Guillermo Rangel, Eddie Morales Crespo, Enrique Sánchez, Mauro Páez Pumar, y quien luego sería un socio del escritorio Tinoco Travieso, Gustavo Planchar Manrique. De hecho, el escritorio pasa a llamarse Escritorio Tinoco Travieso Planchar. Y también estudiaron con Tinoco José Antonio Cordido Freites y Ricardo Aspurua Ayala. Este joven abogado, Pedro Tinoco, tiene 22 años apenas en 1949 y se entusiasma con la docencia. Antes, habiendo sido estudiante, había sido secretario del Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Derecho y una vez graduado pasó a ser jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Hacienda Pública. Paulatinamente, el joven Tinoco se fue especializando en Derecho Fiscal y Derecho Financiero, en el ejercicio profesional en la firma familiar, en el escritorio que había fundado su padre. Tuvo una breve pero intensa carrera docente. Le tocó sustituir a José Joaquín González Gorrondona en la Cátedra de Hacienda Pública, donde fue designado profesor titular. También fue titular de la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho, aquella legendaria cátedra fundada por González Gorrondona y por Arturo Uslar Pietri en 1936. Pero muy pronto el ejercicio profesional de Tinoco, que iba en ascenso, y la docencia demandaban un tiempo que el joven profesor no pudo continuar dándole a la docencia, salvo en eventuales ocasiones en la recién fundada Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre todo en los primeros años de la década de los años 60. Pero ya no pudo ejercer la docencia de manera permanente, sino que se enfocó en su trabajo en el escritorio Tinoco Travieso Planchar. De su fervor como investigador docente de aquellos años será fruto su libro Comentarios a la Ley de Impuestos sobre la Renta en Venezuela, publicado en 1955, un texto del que su propio autor se enorgullecía. En la próxima parte del programa continuaremos viendo estos episodios juveniles de la vida de Pedro Tinoco. Ya regresamos. Bueno, el joven Tinoco, de quien venimos hablando, tiene 28 años cuando publica esta primera obra jurídica.
Pero contemporáneamente se le abren perspectivas interesantes para la puesta en práctica del derecho financiero, al vincularse más orgánicamente con el Banco Mercantil y Agrícola, aquella institución que Travieso Paúl, el socio de su padre, había transformado jurídicamente en 1936 y con quien el escritorio Tinoco Travieso tenía un vínculo esencial. De tal modo que sin abandonar sus labores jurídicas en el escritorio a partir de 1955, Tinoco ingresa en la junta directiva del banco en calidad de vocal suplente. El vocal principal era Travieso Paúl. Así se iniciaba un área de realización personal en la que Tinoco actuó hasta el momento de su muerte, el 30 de marzo de 1993. De modo que durante 38 años, con algunos paréntesis que veremos en su momento, Tinoco fue actor principal de la banca venezolana. De esto no cabe la menor duda. Y también en estos años de 1955 y 1956, el joven Tinoco va a formar parte de la junta directiva de la Empresa General de Seguros. Así lo testimonia quien era entonces su consultor jurídico, Gustavo Planchar Manrique, en una breve semblanza inédita de Pedro Tinoco. En ella también nos recuerda Planchar que durante la dictadura de Pérez Jiménez, Tinoco se mantuvo al margen de los asuntos públicos, enteramente dedicado al escritorio y a las empresas donde representaba a accionistas o él mismo lo era, como era el caso del Banco Mercantil y Agrícola. Por otra parte, Gustavo Planchar Manrique y Enrique Delfino, según confiesa Alfredo Travieso Pacios, serán los amigos más cercanos que tuvo Tinoco. Y estamos ante un hombre que tuvo muchos amigos, de quien Travieso recuerda particularmente su sentido del humor, su felicidad doméstica, casera, sus chistes, así como la afición de Tinoco por la equitación, particularmente por los caballos de paso, que tenía en una hacienda que heredó de su padre, llamada La Siria, en las inmediaciones de Guatire. Esa era una hacienda cafetalera. Y además recuerda Travieso Pacios su gusto por las armas antiguas, las modernas, que las coleccionaba, y a la vez tenía una marcada afición por la pintura, de la que llegó a tener una buena colección, según refiere Travieso. También recuerda su buen gusto para comer y cómo se reservaba tiempo para dormir reparadoramente. De modo que aquí tenemos unos datos personales de esos recuerdos de Travieso Pacios. Y en el área laboral, banquera, poco tiempo después de haber ingresado a la junta directiva del Banco Mercantil y Agrícola como vocal suplente, el doctor Tinoco pasa a ser vocal principal y luego, fundamentado en su experiencia bancaria, es electo presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela para el período 1961-1963. Y esto no deja de ser un hecho sumamente interesante, ya que en 1961 Tinoco todavía no había sido designado vicepresidente del Banco Mercantil y Agrícola. Este hecho va a ocurrir en 1962, porque ese año el Chase Manhattan Bank de la familia Rockefeller compra el 49% de las acciones del Banco Mercantil y se decide la creación de la vicepresidencia y la designación de Tinoco. Es imposible olvidar que el escritorio Tinoco Travieso Planchar era el representante legal del Chase Manhattan Bank en Venezuela. Así lo va a certificar una carta de David Rockefeller con motivo de la muerte de Tinoco en 1993. Voy a citar un fragmento de esta carta, muy elocuente. Dice David Rockefeller: conocí a Pedro a principios de los años 50, cuando representaba al Chase Manhattan Bank como nuestro asesor en Venezuela. Mi contacto con él continuó durante las siguientes décadas,
cuando visité Venezuela en nombre del banco o en relación con los asuntos de la sociedad americana y el Consejo de las Américas. Lo que siempre me sorprendió de Pedro fue la escrupulosidad y competencia con que abordaba cualquier situación que tuviera que resolver. Fue ese profesionalismo lo que hizo que sus clientes legales confiaran tanto en él y lo que a la larga lo llevó a convertirse en banquero y al final a aceptar un cargo público. Hasta aquí la carta de David Rockefeller. También es significativa la elección de Tinoco como presidente de la ABB, la Asociación Bancaria de Venezuela, en 1961, ya que esta institución había sido fundada apenas 2 años antes por iniciativa de Feliciano Pacanins Aveledo, de Salvador Salvatierra, de Félix Miralles y de Félix Martínez Espino, todos de larga y prestigiosa actuación en el mundo bancario venezolano, mientras Tinoco tenía muy pocos años de haberse incorporado al sistema bancario y era un hombre muy joven. En 1961 sumaba 34 años y no era presidente de un banco, ni siquiera vicepresidente, sino vocal de una junta directiva. El hecho nos habla de un prestigio rápidamente ganado y de una voluntad que concitaba apoyos significativos. En aquella junta directiva de la ABB en 1961 acompañaron a Tinoco Salvador Salvatierra como primer vicepresidente, Félix Miralles como segundo vicepresidente y como secretario consultor, Félix Martínez Espino. La segunda junta directiva de 1963 a 1965 repitió la misma nómina. Y a partir de 1965 pasa a la presidencia Salvador Salvatierra y Tinoco no vuelve a participar en la cúpula directiva de este organismo gremial. Muchos años después, pero muchos, en 1987, Tinoco va a presidir el Consejo Bancario Nacional durante 2 años, hasta 1989. En ese año va a formar parte del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como presidente del Banco Central de Venezuela, como veremos más adelante. Volvamos ahora a 1962 y al vicepresidente del Banco Mercantil y Agrícola, que era Pedro Tinoco. El presidente del banco era Luis Emilio Gómez Ruiz, quien lo presidía desde el año 1952 y allí estuvo hasta 1966. Durante 14 años fue Gómez Ruiz presidente del Banco Mercantil y Agrícola. De hecho, quien sustituye a Gómez Ruiz a raíz de su muerte el 19 de diciembre de 1966 será Pedro Tinoco, quien va a ejercer la presidencia entre esta fecha y abril de 1968, cuando es sustituido en la presidencia del Banco Mercantil y Agrícola por Alfredo Machado Gómez, quien venía de ser presidente del Banco Central de Venezuela. Y es un hecho innegable que los logros del Banco Mercantil y Agrícola entre 1962, fecha de la asunción de Tinoco como vicepresidente, y hasta 1968, le son atribuidos a la dupla Gómez Ruiz-Tinoco. Incluso en la historia oficial del banco así se reconoce. Dice la historia oficial del Banco Mercantil y Agrícola: el banco entró en una fase acelerada de expansión que superaba el ritmo del sistema bancario en su conjunto. Los depósitos del público crecieron 15% entre 1962 y 1963 y las colocaciones 30% en ese mismo lapso. Para 1964, el instituto logró niveles sin precedentes en su historia en las magnitudes de depósitos, colocaciones, volumen de operaciones y negocios, utilidades y metas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué deja la presidencia del Banco Mercantil en 1968? La respuesta es muy sencilla.
no eran compatibles la presidencia del banco y la candidatura a diputado en las planchas que respaldaban la aspiración presidencial de Rafael Caldera. Estaba a punto de comenzar otra etapa de la vida de Pedro Tinoco en 1969. De modo que los hechos políticos y económicos en la vida de Tinoco corren en paralelo. Veremos cómo, a la par de su desarrollo dentro de la jerarquía del Banco Mercantil y Agrícola, fue ascendiendo su estrella en el universo empresarial y político venezolano, hasta tal punto que dejaron de ser compatibles sus intereses políticos y los de los accionistas propietarios de la institución financiera. Era lo natural, y Tinoco optó por continuar sus tareas políticas y gremiales, siempre en la vanguardia del empresariado y siempre con la firma del escritorio que había fundado su padre. En la próxima parte del programa y última, veremos los hechos siguientes a partir de 1962, cuando la creación de la ABI y el MNI, y en su momento diremos qué significan estas siglas. Ya regresamos. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Universate, un espacio de encuentro creativo, natural, incluyente y plural, abierto a la participación de estudiantes, profesores, empleados y egresados de las casas de estudio superior del país. Conéctate desde la diversidad con la Venezuela que tiene oportunidades. Les saludamos Tamara Sluznis y Efraín Castillo. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Sábados, 1 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bueno, en 1962 tiene lugar, como todos los años, la Asamblea Anual de Fedecámaras. Esta vez es en Mérida. Y entonces Pedro Tinoco va a coordinar un grupo redactor de la célebre Carta de Mérida, una carta histórica para Fedecámaras y para el movimiento empresarial venezolano. Y esa carta es presentada a la plenaria del organismo cúpula y allí se aprueba. Allí está su pensamiento político y económico con miras al desarrollo nacional. Y asombra leerla con detenimiento y advertir la vigencia de sus postulados desde hoy, el año 2022. Es prácticamente un programa de desarrollo nacional en 23 páginas, claramente redactadas, precisas, carentes de retórica, exactas. En aquella Asamblea Histórica de Fedecámaras en Mérida en 1962, además, Eugenio Mendoza Goiticoa propone la creación del dividendo voluntario para la comunidad, desde entonces en vigencia y constituido por aportes de la empresa privada para apoyos esenciales a la comunidad, bien sean educativos o asistenciales. En aquel discurso también Eugenio Mendoza va a comprometer a los empresarios venezolanos con el respaldo a la democracia que estaba naciendo en 1962. Y el dividendo voluntario para la comunidad fue fundado entonces a partir de esta asamblea con el liderazgo de Mendoza, ¿verdad? Y también en esos años se va a crear la ABI,
Acción Venezolana Independiente, fundada el 28 de septiembre de 1962, de la que Tinoco va a formar parte. Sin embargo, veamos fragmentos de la famosa Carta de Mérida. Algunos fragmentos. Allí se lee: el anterior análisis revela también evidentemente la necesidad de diversificar la base de nuestra economía. Dependemos en exceso de un solo producto y nuestra industria fundamental no genera empleo. Se refieren a la industria petrolera. Esta condición de país monoproductor nos hace demasiado sensibles a la coyuntura económica y carecemos de una diversidad de producción y de exportación que nos dé verdadera estabilidad. Además, no podemos olvidar que más del 90% de la producción petrolera es para la exportación. Más adelante se lee en la Carta de Mérida: la conclusión evidente es que solo a través del desarrollo de nuestra economía lograremos solucionar de una manera real nuestros problemas sociales. El mejor programa de reforma social que se le pueda ofrecer al pueblo de Venezuela es un programa de desarrollo económico capaz de crear empleo para nuestros grandes sectores desocupados y de elevar el nivel de bienestar de toda nuestra población. En efecto, este objetivo podría ser capaz de unir a todos los sectores del país que deseen contribuir con su esfuerzo a una obra de contenido realmente nacional, ya que él reúne las siguientes características. Y ahí dan unas características, pero no me voy a detener en ellas, sino voy a continuar con otro párrafo que me parece importante. El desarrollo económico requiere de un clima adecuado, de libertad y seguridad. No basta que funcione un sistema democrático si éste no es aplicado como un Estado de Derecho y como un régimen de autoridad capaz de defender las instituciones, tanto públicas como privadas. Esta noción del Estado de Derecho, o sea, del imperio de la ley, a fin de que cada ciudadano conozca la extensión de sus deberes y derechos, es esencial para que existan libertad y seguridad. El ciudadano expuesto a la decisión caprichosa del gobernante no es libre y no tiene la base de seguridad necesaria para emprender la acción creadora. Estos principios esenciales al desarrollo económico no existen si no se mantiene el orden público y se crea un ambiente de paz y de tranquilidad. El ciudadano preocupado por la seguridad de su familia o de sus propiedades nunca cumplirá una labor de efectivo progreso. No puede dedicarse una colectividad a la producción si no existe un régimen de autoridad capaz de defender las instituciones, tanto públicas como privadas, y hacer respetar el imperio de la ley. Y por último, cito el siguiente párrafo: libertad de iniciativa y de empresa. El óptimo aprovechamiento de los recursos productivos solo se logra a través de la libre iniciativa y de empresa. Hay que aprovechar al máximo esa tendencia natural del hombre de realizar un esfuerzo productivo en beneficio propio, pero del cual en definitiva se aprovecha toda la colectividad. Es solo a través de la libre empresa como se logra verdaderamente incrementar la producción en todos sus aspectos e ir satisfaciendo las necesidades en el orden de importancia que les asigna la colectividad. Bien, prácticamente todo lo dicho puede suscribirse y es de una actualidad asombrosa, por decir lo menos. Bien, y en paralelo, como les decía, se funda la AVI, que antes les dije que significaba Acción Venezolana Independiente. Es una agrupación, ¿verdad?, presidida por Eugenio Mendoza Goiticoa,
por Rodolfo Rojas y bajo el liderazgo de Eugenio Mendoza. En ese entonces, el líder indiscutido del empresariado venezolano era él, y por ello él logra concitar a varias voluntades y el entusiasmo de un personaje muy querido entonces, que era Luis Beltrán González, cofundador de Corpa Publicidad con Nicomedes Zuluaga y líder empresarial. Lamentablemente, González fallece en un accidente de aviación de Pan American en Maiquetía el 12 de diciembre de 1968. Se suman a la ABI un grupo importante de venezolanos, empresarios. Allí estaba Nicomedes Zuluaga, Eugenio Mendoza, Rodolfo Rojas, Oscar Machado Zuluaga, Carlos Mendoza, César Casas Rincón, Arturo Sosa Hijo, Andrés Bulton, Pedro Tinoco Hijo, de quien venimos hablando, Luis Beltrán González, Victorino Márquez Reverón, Mario Osorio, J.R. Colmenares Peraza, Humberto Belloso, Alejandro Lara Hijo, Francisco de Paula Aristeguieta y Carlos Luis Ferrero. Y en el Comité Delegado Nacional de la ABI, que era la cúpula, la conducción de este movimiento, estaba Tinoco Hijo junto con otros, por supuesto. La vocería de la institución se la repartían Mendoza, Machado Zuluaga, Nicomedes Zuluaga, Rodolfo Rojas y Pedro Tinoco. Y así esto fue avanzando, ¿verdad? Esto fue avanzando hasta que llega un momento en que la ABI va a ir dándole paso a otro organismo que va a ser el Movimiento Nacional de Independientes, MNI. Pero eso será más adelante. Eso ya es cerca de las elecciones de 1968. En todo caso, vemos que no hay una contradicción entre la Carta de Mérida escrita por Tinoco y otros personajes y la ABI, la Acción Venezolana Independiente, porque en términos conceptuales hay una concordancia perfecta. Y en ambos momentos está Tinoco defendiendo los valores en los que cree, ya investido de una nueva condición, porque ya entonces es el vicepresidente del Banco Mercantil y Agrícola, ya que el Chase Manhattan Bank ha comprado el 49% de sus acciones. Y también Tinoco es un hombre joven con muchas ganas de trabajar y destacarse. Tiene 35 años en 1962. Hasta aquí el programa de hoy. Faltan 30 años de la vida de Pedro Tinoco. Va a morir en 1993 y estamos en 1962. Continuamos la semana que viene con el segundo capítulo de esta serie sobre la vida y obra de Pedro Tinoco. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y en la dirección técnica está Giancarlo Caraballo. Me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @RafaelArraiz. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes en este primer capítulo de Pedro Tinoco, Epicentro y Cambio.